Hola, buenas tardes. Este es el tercer webinar que hace la Secretaría de Educación con el CERLAL para reflexionar sobre temas de lecturas y bibliotecas. Esta tarde tenemos a Lorena Panche acompañándonos para reflexionar sobre la promoción de la lectura en la primera infancia. Esperamos disfruten y les sea muy grato este encuentro. Buenas tardes para todos. Yo soy la coordinadora del Observatorio Iberoamericano de Cultura y Educación en la Primera Infancia del CERLALC, del área de lectura de bibliotecas. Y como Nancy les indicaba, voy a hablarles hoy sobre promoción de la lectura en la primera infancia. En primer lugar, quería hablarles acerca del Observatorio Iberoamericano de Cultura y Educación para la Primera Infancia. No, sí, pero ¿cómo paso las diapositivas? ¿Cómo las paso? No, mejor yo, pero ahí, ya. Y no puedo quitarlo. Okay. Bueno, el Observatorio de Primera Infancia es un sistema de información que promueve la creación, difusión y ejecución de políticas públicas e iniciativas educativas, artísticas y culturales para los niños de 0 a 6 años en los países de Iberoamérica. Tiene un sitio web en la página web del CERLALC que pueden consultar y que contiene diversos recursos sobre estos temas. En el observatorio encontrarán información especializada en el área de primera infancia y específicamente sobre organizaciones tanto públicas como de la sociedad civil que trabajan con la primera infancia, eventos de literatura infantil, educación y lectura para los niños pequeños, autores y libros infantiles, documentos de interés, entre ellos investigaciones, estudios, guías metodológicas, tanto educativas como de promoción de la lectura, proyectos de lectura en la primera infancia destacados en los países iberoamericanos que pueden ser reproducidos en diferentes ámbitos y información sobre políticas y programas de atención integral para los niños y sus familias. Realizamos también producción y difusión de contenidos propios, entre ellos encontrarán noticias sobre eventos educativos y culturales para los niños más pequeños, entrevistas con expertos de toda la región, blogs de primera infancia y nuestras publicaciones. Quiero mostrarles una entrevista de la educadora argentina María Emilia López, experta en lectura y cultura para la primera infancia, hablando sobre la importancia de incentivar una lectura placentera durante los primeros años para que los niños sean constantes en ese camino de la lectura desde los primeros años. Tratamos de generar, de crear espacios para la primera infancia con material para ellos especializado que le permitan adquirir un gusto y un placer por leer. A través del tiempo, ese mismo placer se pierde. Entonces mi pregunta es, ¿cómo en esa etapa de la primera infancia nosotros somos capaces de permitirles el gusto, posicionarlos y motivarlos hacia leer, sin que después ellos puedan perder? La pregunta de Gilda me parece muy interesante, que podríamos decir que es una pregunta que todo el mundo se hace y eso la puede hacer simple, sin embargo no es tan simple, ¿no? Gilda se pregunta cómo hacer para, no solo para desarrollar el gusto por leer en los niños pequeños, que eso es algo que sabemos que no es tan complejo porque a los niños les encanta leer, sino cómo hacer para que eso perdure a lo largo de la vida. Y yo creo que ahí hay una cuestión que tiene mucho que ver con la escuela. La lectura en los
primeros tiempos de la vida, la lectura de los niños muy pequeños, tiene que ver con el juego. Los cuentos y los poemas son juegos, juegos de lenguaje, juegos con el lenguaje y por otro lado juegos imaginarios, el lugar y el territorio de la ensoñación, el lugar y el territorio donde todo es posible, donde podemos crear esos otros mundos que necesitamos para alimentarnos y para poder sortear las dificultades de la vida concreta que siempre es tan pequeña, tan limitada y tan efímera, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que hace que a los niños la ficción, ese pacto entre la literatura y la ficción con el juego, es lo que hace que para los niños sea tan placentero leer. A veces, cuando ingresan a la escuela comienza a hacer un uso mucho más utilitario de la lectura. Allí es donde se pierde la relación con el juego. Y cuando los niños pierden la relación con el juego, pierden el placer y más que nada la necesidad de acercarse a los libros, ¿no? Si fuéramos capaces de sostener a lo largo de la escolarización el mismo espacio y el mismo énfasis en la lectura literaria, porque sí, por el placer de leer, por la necesidad de habitar otros mundos, es muy probable que los niños pudieran sostener, y los adolescentes y luego los adultos, pudieran sostener ese placer y esa necesidad por la lectura. De hecho, si pienso en los niños con los que trabajo, con los cuales todo el tiempo estamos tratando de proteger esta cuestión de la ficción y proteger el sentido superfluo, entre comillas, de la lectura, puedo ver que ese placer perdura y que se convierten en adolescentes muy necesitados de lectura literaria. Y de hecho puedo pensarlo también al revés, trabajando con adultos, con maestros, con bibliotecarios que ya han perdido ese vínculo lúdico con la lectura, porque en el medio estuvo toda la escolarización. Cuando comenzamos a trabajar con textos literarios y cuando hacemos un acercamiento a las grandes obras, a esas obras apasionantes, comienza a reescribirse ese camino lúdico, ese camino de juego, ese camino no utilitario con la lectura, y se vuelve a sentir necesidad y placer por leer. Además de estas entrevistas con expertos en diversos ámbitos relacionados con la educación y la lectura para los niños más pequeños, pueden encontrar en el Observatorio de Primera Infancia una serie de publicaciones sobre el tema. La primera de ellas, el dossier Bebés Lectores, cómo leen los que aún no saben leer, con artículos en los que se reflexiona desde diversas disciplinas acerca de los aspectos más importantes para el acercamiento de los niños más pequeños a la cultura escrita. También tenemos una investigación acerca de la educación inicial en 4 países de la región, Colombia, Honduras, Paraguay y Uruguay, y cómo está la situación en materia de educación para los niños de 0 a 6 años. Y por último, orientaciones para la evaluación de planes y políticas públicas para la primera infancia, con énfasis en programas educativos y de lectura. En curso se encuentran publicaciones sobre la lectura digital en la primera infancia, que es un tema sobre el que no existe consenso científico acerca de la conveniencia de que los niños menores de 3 años se acerquen a las pantallas y qué aspectos hay que tener en cuenta para evitar posibles perjuicios a su salud física y emocional, y una guía de promoción de la lectura en la primera infancia. Todos estos recursos son de consulta libre y descarga a través del sitio web del observatorio en el CERLALC. Quisiera comenzar esta reflexión con una frase de la educadora colombiana Yolanda Reyes, que es un referente tanto en nuestro país como en Latinoamérica en cuanto a la educación de la primera infancia y la lectura. Bueno, quiero leerles la frase. En las frases de los niños podemos ver, como en la gota de sangre analizada en el laboratorio, la riqueza o la pobreza de su nutrición emocional y cognitiva.
Esta frase está en relación directa con esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes, dar de comer, dar de leer en la primera infancia, y hace énfasis en la relación directa que existe entre la nutrición en términos de lenguaje y de acercamiento a la cultura escrita de los niños más pequeños y su desarrollo. Es igual de importante a su nutrición física y a otros aspectos que requieren para su desarrollo, tanto físico como cognitivo y emocional. El primer aspecto sobre el que quisiera reflexionar es el enorme potencial de los primeros años de vida. La primera infancia es un tema que se encuentra en el centro de la agenda política en el ámbito mundial y también en nuestros países, y esto porque diversas disciplinas han dado cuenta de la primera infancia como etapa crítica del desarrollo de los niños, tanto física como cognitiva y emocional. Precisamente la economía es una de estas disciplinas que se ha acercado en los últimos años al estudio de la primera infancia, y un premio Nobel de Economía norteamericano, James Heckman, recibió el Nobel justamente por una serie de investigaciones longitudinales que realizó con niños de 0 a 6 años a los que les hizo un seguimiento a lo largo de diferentes etapas de su vida. Y este estudio determinó el impacto económico que tiene para los gobiernos la inversión durante estos primeros años de vida. A partir de esos estudios, él estableció una ecuación que dice que por cada dólar invertido en la primera infancia, los gobiernos tienen un retorno de $17. Todos estos programas de atención integral para los niños tienen, en primer lugar, este retorno económico que tiene un impacto en términos monetarios para los países, y esto porque mejora el desempeño escolar a lo largo de todas las etapas de la vida de los niños, de su vida escolar. Contribuye a la reducción de las desigualdades, puesto que pone al alcance de todos los niños, sin importar su nivel socioeconómico, los recursos que requieren para desarrollar todo su potencial, y esta atención que reciben durante los primeros años incide de manera directa en mejores oportunidades económicas y laborales a lo largo de la vida, en el bienestar e incluso en el nivel salarial que van a tener durante su vida adulta. Desde luego las ciencias médicas, la pediatría y la neurología se han acercado también a la primera infancia, y se ha determinado que es una etapa muy importante justamente porque durante los primeros años, los 3 primeros años de vida, se desarrolla la gran mayoría de conexiones neuronales que se tendrá a lo largo de toda la vida. A los 3 años el cerebro de un niño tiene el doble de conexiones de las que tiene un cerebro adulto, y estas conexiones se desarrollan a una velocidad de 7 millones por segundo. De ahí la importancia justamente de intervenir durante los primeros años. Al respecto, una investigadora norteamericana, Patricia Kuhl, de la Universidad de Washington, donde es codirectora del Instituto de Ciencias del Aprendizaje y del Cerebro, ha realizado una serie de investigaciones acerca del desarrollo lingüístico y neuronal de los niños más pequeños. Ella asegura que los bebés son genios lingüísticos porque antes de su primer año, que es la etapa en la que están adquiriendo su lengua materna, todos los niños son capaces de comprender, de diferenciar y de aprender todos los sonidos de todas las lenguas del mundo. Quisiera mostrarles un fragmento de un video de Patricia con las investigaciones que ha hecho al respecto.
want you to take a look at this baby. What you're drawn to are her eyes and the skin you love to touch. But today I'm going to talk to you about something you can't see. What's going on up in that little brain of hers? The modern tools of neuroscience are demonstrating to us that what's going on up there is nothing short of rocket science. And what we're learning is going to shed some light on what the Romantic writers and poets described as the celestial openness of the child's mind. What we see here is that language has a critical period for learning. The way to read this slide is to look at your age on the horizontal axis. You've done that. And you'll see on the vertical your skill at acquiring a second language. The babies and children are geniuses until they turn 7, and then there's a systematic decline. After puberty, we fall off the map. No scientists dispute this curve, but laboratories all over the world are trying to figure out why it works this way. Work in my lab is focused on the first critical period in development, and that is the period in which babies try to master which sounds are used in their language. We think by studying how the sounds are learned, we'll have a model for the rest of language, and perhaps for critical periods that may exist in childhood for social, emotional, and cognitive development. What have we learned? Well, babies all over the world are what I like to describe as citizens of the world. They can discriminate all the sounds of all languages, no matter what country we're testing and what language we're using. And that's remarkable because... Los invito a ver este video que hace parte de las charlas TED disponibles en YouTube y en el que explica más adelante cómo los niños, los bebés, son capaces de básicamente tomar estadísticas de los sonidos más usados por los hablantes de la lengua nativa que los rodean y de esa manera adquieren las habilidades lingüísticas que les permiten aprender su idioma. Como pueden ver en el gráfico, tanto las habilidades del lenguaje como las funciones cognitivas superiores y el circuito sensorial tienen un pico de desarrollo durante los primeros meses de vida y hasta los 4 años. Es por esto por lo que se ha establecido que la primera infancia, como les decía, es un periodo crucial para el desarrollo del niño en todos sus ámbitos. Además de los factores biológicos, los factores ambientales tienen una incidencia crucial para que los niños puedan desarrollar todo su potencial. Si bien existe toda esta plasticidad cerebral de los niños pequeños, el entorno juega un papel fundamental en el desarrollo, porque desde luego que puede potenciarlos si se tienen los estímulos adecuados, pero también puede inhibir todas las habilidades innatas que tienen los niños. Los entornos ricos en estímulos de diferentes tipos son fundamentales y por el contrario lo que se ha llamado científicamente como el estrés tóxico puede contribuir a la destrucción de todas esas conexiones neuronales que se están desarrollando en estos años de una manera tan rápida. El estrés tóxico no es otra cosa que la carencia de las condiciones necesarias para el bienestar físico y para el desarrollo de los niños. Los niños que no tienen una adecuada alimentación, como se sabe, o que no tienen acceso a condiciones básicas de saneamiento u otras que les permiten una calidad de vida y una estabilidad, justamente se ven perjudicados y sus conexiones neuronales igualmente. En segundo lugar, quisiera hablarles brevemente sobre la primera infancia o la atención de la primera infancia en América Latina. Como les decía en un comienzo, este es un tema que está en el centro del interés de todos los gobiernos y durante los últimos años se ha dado un cambio desde una concepción asistencialista a un enfoque de derechos. Hasta hace algunos años se pensaba en la primera infancia solamente en términos de atención en salud, nutrición y bienestar social.
pero a partir del surgimiento de todos estos programas y políticas de atención para los niños más pequeños y sus familias, estos no solo se conciben como objetos de asistencia social, sino como sujetos de derecho. Se ha pasado también desde este enfoque asistencialista a un enfoque de atención integral en el que los programas y los servicios de salud y nutrición, por ejemplo, son complementados con atención en aspectos relacionados con el desarrollo cultural y con el bienestar emocional de los niños. Desde luego, en nuestra región, de Cero a Siempre, que se convirtió en una ley en 2016, es un referente al respecto y tiene un componente muy importante justamente que se desarrolla y que está a cargo del Ministerio de Cultura para la atención cultural de los niños más pequeños y desde luego estas acciones incluyen la promoción de la lectura. A pesar de todos estos avances, persiste la brecha en nuestros países y aún queda mucho por hacer. Como pueden ver en la gráfica, solamente el 47% de los países de la región tienen establecido un año de preescolar, tanto obligatorio como gratuito. Hay muchos países en los que ni siquiera se establece un año obligatorio para la atención integral. Si bien, como les decía, hay grandes avances, nuestra región tiene una tasa de cobertura superior a la tasa mundial. En Latinoamérica la tasa es del 75%, se ha avanzado considerablemente, mientras que en el mundo esta tasa de cobertura de la educación para los niños más pequeños solo llega al 49%. Este cambio de enfoque, como se considera la atención para los niños más pequeños, incluye, como bien les decía, los derechos culturales que son considerados igual de importantes a los derechos sociales y económicos de los niños, lo que tiene que ver con la salud, nutrición, el bienestar físico, para considerarlos también sujetos de derechos políticos, con una voz y una participación en los asuntos que más les atañen, y los derechos culturales. Entre estos quisiera hacer alusión a lo que el intelectual brasileño Antonio Cândido denominó el derecho a la literatura, y la literatura entendida de manera amplia como todo tipo de fabulación o manifestación estética del lenguaje, incluyendo los refranes, rimas, chistes y todo el acervo perteneciente a la tradición popular, y que es un derecho, como él lo planteaba, es un derecho humano fundamental que debe ser protegido y garantizado para todos, al igual que los derechos que permiten la supervivencia y el bienestar físico. En tercer lugar, quisiera hablarles acerca de la manera en la que leen los niños más pequeños, los niños en la primera infancia, y que hasta hace muy poco eran considerados no lectores. Por ello, este tema de la promoción de la primera infancia requiere una ampliación de la concepción de la lectura, puesto que la lectura, como ustedes bien lo saben, no se trata solamente de descifrar el código alfabético, sino de comprender el entramado de significados que nos rodean en diferentes soportes y con diferentes tipos de texto. Como afirma Yolanda Reyes, y lo ha mostrado a través de su práctica educativa y de su reflexión teórica sobre el tema, los niños están en contacto con el lenguaje desde el vientre de su madre. La voz de ella es el primer texto con el que tienen contacto y desde muy temprano son capaces de escucharlo e identificarlo. Después de su nacimiento, los bebés son capaces de reconocer y de leer voces, las imágenes, los gestos de quienes los rodean, los objetos y los ambientes
del entorno que son portadores de sentidos y de significados y que los convierten en lectores. Los niños más pequeños definitivamente leen con todos sus sentidos y a propósito de este carácter multisensorial de la lectura durante los primeros años, justamente Yolanda Reyes tiene también una anécdota que lo ejemplifica muy bien y es el listado de libros recomendados de su jardín espantapájaros, donde también tiene una biblioteca que tiene préstamo externo para los bebés y los niños más pequeños. Y ella ha decidido llamar ese listado de libros favoritos los libros más mordidos, porque ella y su equipo comenzaron a ver que justamente los libros que eran los favoritos de los niños eran los que tenían más marcas de dientes, porque es la manera en la que los niños más pequeños se aproximan a todos los objetos y entre ellos los libros. Como les decía, los niños leen a través también de la voz de los adultos. La voz de los padres se convierte en uno de los primeros textos a los que tiene acceso un niño pequeño. Es lectura también el hecho de imitar los gestos y las acciones de la lectura con diferentes materiales. Son capaces de leer y reconocer las imágenes y los signos gráficos que los rodean y esto los adentra en el proceso de alfabetización que justamente va a ser mucho más fácil durante la etapa escolar si desde pequeños han tenido contacto con los textos y la cultura escrita. Ahora también el entorno digital es una fuente muy importante de contacto de los niños pequeños con los textos escritos y junto con sus padres leen a su manera todo el contenido que circula a través del entorno digital, como los memes, los videos, las fotografías, los signos gráficos propios de este entorno y que son capaces de descifrar desde muy pequeños. Pero ellos no solamente son receptores de todos estos signos que los rodean, sino que también son interlocutores en este diálogo de significados y de textos y producen a su vez diversos lenguajes y significados. Antes de hablar de la importancia de la lectura, es necesario hacer una muy breve reflexión acerca de la importancia del lenguaje durante los primeros años como un elemento clave para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los niños pequeños, pero también para la construcción de su propia subjetividad y la manera en que entran en relación con el mundo y con los demás. A propósito, una muy breve reflexión del psicolingüista colombiano Evelio Cabrejo, que es también una autoridad en la investigación del desarrollo lingüístico durante los primeros años y la importancia del contacto con la oralidad y el lenguaje escrito de los bebés y los niños más pequeños. Le langage joue un rôle extrêmement important. Je pourrais dire que dans aucune société du monde, un homme et une femme sont suffisants pour faire un enfant. En plus de la naissance biologique, il faut donner à cet enfant la possibilité de naître psychiquement. Et le langage est la matrice symbolique de la construction du sujet. Faire un enfance un être de langage. Un enfant, celui qui ne parle pas encore, comme disait les latins. Et le transformer lentement en être de langage, voilà l'obligation de tout père et toute mère pour accomplir la mission des parents.
Desde los años 70, varios lingüistas alrededor del mundo han encontrado esa relación directa entre el lenguaje y el pensamiento. Muchos de ellos afirman que sin lenguaje sencillamente no hay pensamiento, y desde luego que esa sería la primera gran razón por la cual es necesario que los niños desde muy temprano tengan interacciones significativas con diversos tipos de textos y diversos registros del lenguaje. Por otro lado, el lenguaje contribuye a la construcción de la propia subjetividad, y esto porque a través de él el niño es capaz de diferenciarse de su entorno y de las otras personas que lo rodean. Igualmente es crucial para la representación simbólica del otro. Una vez los bebés comienzan a identificar y comprender la voz de los demás, son capaces de establecer esa relación simbólica y semántica que existe entre la voz y la persona que la emite. Por otro lado, es un elemento fundamental para entrar a la cultura propia a través de las diferentes entonaciones, de las diferencias en el vocabulario, de las palabras propias que se usan en un contexto social y cultural determinado y que comienzan a ser comprendidas por ellos a través del lenguaje y de todos sus giros. El lenguaje además les permite dar forma a sus pensamientos y percepciones que en un comienzo se dan de manera desorganizada y que a través de los signos lingüísticos pueden comenzar a ser organizados y comprendidos por los niños pequeños. Desde luego, el contacto temprano con un lenguaje enriquecido, con un lenguaje que implica la interacción y la interlocución con los adultos que los rodean, facilitan la adquisición de estructuras lingüísticas complejas que luego facilitarán la adquisición de todas sus habilidades comunicativas. Y por último, y no menos importante, está la construcción metafórica del mundo, el lenguaje como eso que permite hacer alusión a aquello que no está frente a los ojos, aquello que no existe o que no está a nuestra mano, pero que podemos hacer presente a través de los nombres y las palabras. En cuanto a los beneficios de la lectura, tal vez vaya a redundar en estos que les voy a mencionar, pero diferentes disciplinas han dado cuenta de la importancia de la lectura no solo para el desarrollo de habilidades comunicativas, sino para el aprendizaje en general de los niños. En primer lugar está la costo-eficiencia de la inversión, esto pensando en términos de políticas públicas y desde una perspectiva gubernamental. Aquellos niños que tienen un contacto directo con la lengua escrita y tienen prácticas de lectura desde muy temprano, van a tener mejores resultados que aquellos que no lo han hecho. Facilita también el aprendizaje de la lengua escrita, y esto porque la alfabetización, considerándola desde una perspectiva más amplia, no se inicia en la escuela cuando comienzan a descifrarse las letras y las vocales, sino que es un proceso que se da desde el comienzo mismo, en que los niños pueden tener contacto con diferentes signos lingüísticos. La lectura, por otro lado, facilita la comprensión de la estructura temporal de la experiencia humana, y esto específicamente lo permiten las narraciones y los cuentos que le permiten al niño comprender esto del inicio, desarrollo y desenlace de las historias que rige la temporalidad de la experiencia humana. Y por último, el contacto temprano con la lectura contribuye a la formación de ciudadanía porque permite interpretar de manera más compleja la realidad, el entramado de actores y significados de la sociedad, y formar el pensamiento crítico desde muy temprana edad.
Es importante la lectura también porque existen brechas significativas en el desarrollo del lenguaje de acuerdo al nivel socioeconómico y de acuerdo también a la ubicación. Aquellos niños que viven en zonas urbanas suelen tener mejores resultados en el lenguaje que los niños provenientes de contextos rurales. Un estudio realizado por la Academia Norteamericana de Pediatría y publicado en 2015 mostró que los niños de los estratos socioeconómicos más altos tienen en general un puntaje en pruebas de lenguaje en el primer año de preescolar 33 veces tiene una diferencia de 33 puntos porcentuales con aquellos niños provenientes de contextos socioeconómicos más vulnerables. Entre los factores que inciden en esta diferencia bastante significativa en los resultados de los niños, existen diferentes aspectos como el nivel educativo de la mamá, la presencia de libros en el hogar, y los estímulos del entorno, que incluyen interacciones con los adultos que los rodean y la posibilidad de acceder a diferentes materiales didácticos. Todo esto incide de manera directa en el desarrollo lingüístico y de habilidades comunicativas de los niños más pequeños. La lectura, desde luego, es una manera fundamental de contrarrestar esta incidencia negativa que pueda tener el entorno y las carencias que tiene el entorno para el aprendizaje de los niños. Aparte de todos estos beneficios en diferentes ámbitos, la lectura es una actividad que, como les mencionaba al hablar de Antonio Cándido, es un derecho que tiene que ver también con el disfrute y que va mucho más allá de toda esta concepción utilitaria de la lectura. En primer lugar, es una actividad que cuando se realiza de manera cotidiana y placentera en el hogar, contribuye a afianzar el vínculo afectivo entre los niños y los adultos y facilita un momento compartido significativo y placentero para ambos. La lectura, además, y especialmente la literatura, brinda acceso a la dimensión estética y no utilitaria del lenguaje, le permite al niño entrar en contacto con un lenguaje poético más elaborado y diferente a aquel que se usa durante la cotidianidad. La lectura compartida además permite jugar y tener un espacio libre y abierto al sueño, la imaginación y al enriquecimiento del imaginario, que es fundamental para la construcción psíquica del sujeto. Y por último, permite participar en la cultura propia, conocer aquellos valores y significados de la propia cultura y acercarse a otras culturas. De ahí la importancia de hacer a un lado todas estas ideas preconcebidas sobre la lectura y sobre el rol fundamental que desde luego sí tiene para el aprendizaje y para el desempeño académico de los niños, pero considerar todas estas potenciales ventajas que tiene para su bienestar. Por ello, y como afirmaba María Emilia López en el primer video que les compartí, es muy importante conservar en el ámbito escolar y en todos los ámbitos en los que se realizan prácticas de lectura con los niños más pequeños, la lectura placentera, considerar el libro como un fin en sí mismo y no como un medio para adquirir habilidades, para aprender vocabulario o para transmitirles a los niños determinadas ideas o valores. Por ello, la afirmación que encuentran allí de que la literatura infantil no es autoayuda ni es un instrumento pedagógico. Muchas veces en el ámbito escolar se buscan determinados títulos de literatura infantil para trabajar determinado valor con los niños o para ayudarlos a comprender diferentes situaciones por las que deben atravesar, como el duelo. Incluso existen libros en el mercado ahora sobre cómo dejar el pañal, sobre cómo
asimilar mejor la llegada de tu hermano pequeño. Y toda esta instrumentalización de la literatura resta valor literario y desde luego el disfrute de las obras, porque cierra la riqueza y la ambivalencia semántica que tiene la literatura por definición y que brinda libertad para estar abierta a diversas interpretaciones más allá de una utilidad que quiera asignársele. Esta relación entre la literatura infantil y la educación y la moral se ha dado desde el inicio mismo del género. Tienen a su izquierda, bueno, a la izquierda de la pantalla, el que es considerado el primer libro ilustrado para niños del siglo XVII, el Orbis Sensualum Pictus, del alemán Comenius, que era un libro con una serie de imágenes que pretendía facilitar el aprendizaje de conceptos básicos para los niños en edad escolar. Y desde luego otro de los grandes referentes en la historia del género, que son las fábulas de Jean de La Fontaine, que desde su prólogo, en el que dedica sus fábulas al delfín, al hijo del rey, afirma que la finalidad de estos textos es que el delfín pueda aprender las nociones morales más severas a través de historias amenas de los animales. Desde ese momento, la literatura infantil ha sido concebida con esta lógica utilitarista. Como les decía hace un momento, este afán didáctico no solamente elimina el placer de la lectura, lo que incide directamente en que los niños, a medida que avanzan en su recorrido por las diferentes etapas de su vida escolar, comienzan a alejarse de los textos y comienzan a concebir la lectura como una tarea pesada que no tiene nada que ver con esos momentos placenteros que le proporcionaba la lectura durante los primeros años de su vida. Y este afán didáctico no solamente tiene esta consecuencia, sino que también dificulta la comprensión misma de los textos que se está leyendo. En muchas ocasiones, quien realiza una lectura en voz alta se detiene para preguntarles a los niños si comprendieron determinado término o para explicarlo, y esto corta el ritmo de los textos y, como les decía, dificulta su comprensión por parte de los niños. Esto además coarta la libertad y la capacidad, limita la capacidad que tienen los niños para construir sus propias interpretaciones más allá de estas ideas o estos enfoques que quien dirige la actividad de lectura quiera imponer, y limita toda la riqueza de sentido que tienen los textos literarios para los niños pequeños. Los libros infantiles, justamente cuando son de calidad, no tienen una finalidad preconcebida ni una ideología, sino que justamente permiten al niño aproximarse a la realidad desde diferentes perspectivas y ver diferentes aspectos de la realidad de una manera abierta. Digamos que la contraposición de esta apertura de la literatura infantil de calidad son lo que se puede denominar los libros tipo Disney, que promueven estereotipos sociales y de género de toda clase y que muestran una visión cerrada de la realidad que deja muy poco margen para la interpretación y para la consideración de otro tipo de realidades. Y por último, quisiera compartir con ustedes algunos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de leer con los niños más pequeños. Y el primero de ellos es tener en cuenta las necesidades y características de cada lector. Esto en el sentido de que la edad biológica de los niños no determina necesariamente su edad como lectores, y por ello podemos ver niños muy pequeños que son capaces de aproximarse a textos que muchas veces consideramos que no van a comprender o que no son aptos para su edad, y al contrario, niños que se encuentran casi que finalizando
su etapa de la infancia y que encuentran placentero y necesario acercarse a libros, álbum y textos que son considerados para niños más pequeños. Por eso es necesario no encasillar a todos los lectores en estos grupos o en estas ideas preconcebidas que se tienen en relación con su edad y atender a sus necesidades y sus características propias. El segundo punto, y muy importante, son las colecciones. Durante la primera infancia es fundamental tener colecciones variadas en diversos géneros, soportes y formatos, más allá del libro álbum, si bien es considerado actualmente el género por excelencia de la literatura infantil y sobre todo el tipo de texto más adecuado para los niños más pequeños, pero dada la importancia que tiene, por ejemplo, la oralidad y la musicalidad del lenguaje, para los niños que aún no saben descifrar el código escrito, la poesía y todos aquellos textos propios del acervo popular son fundamentales y son un elemento muy importante de estas colecciones para la primera infancia. El otro aspecto que debe tenerse en cuenta es tener en consideración los gustos e intereses de los niños, más allá de los gustos particulares o de los intereses o temas que nos interese trabajar con ellos como mediadores. Los niños desde muy temprano aprenden a reconocer el tipo de textos que más les gustan y que satisfacen sus necesidades emocionales y cognitivas. Desde luego, les decía que además del libro álbum hay otra gran diversidad de soportes y de géneros que se pueden trabajar en la primera infancia, pero desde luego este es un género muy importante y en general es necesario considerar la gran importancia que tiene la imagen en los libros para niños y jóvenes y que es un objeto que debe ser interpretado y leído de la misma manera que el texto escrito. Actualmente la imagen ha pasado de ser una mera ilustración o acompañamiento en los libros para niños para tener un papel muy importante en la construcción del significado de los textos y es por ello que es muy importante detenernos en las características particulares y en todos los significados que son transmitidos a través de la imagen y cómo ésta complementa, contrapone o muestra otra perspectiva diferente a la que nos están presentando los textos. Y por último, y en relación con lo que les comentaba, elegir materiales de calidad, buscar la calidad literaria, la calidad del formato y la diversidad de las imágenes. Muchísimas gracias a todos.